Buenas, vamos a tratar un tema interesante en esta ocasión de nuevo, y es acerca del uso sabio y correcto del dinero desde el punto de vista bíblico. De esta forma podremos darle una mejor calidad de vida a nuestras familias, podremos estabilizar nuestra situación financiera. Para comprender esto, debemos entender primero que todo que el trabajo es algo que Dios estableció, no como un castigo, sino como algo beneficioso para el hombre. Y para comprender esto, yo les voy a invitar a ir al libro del Génesis y leer el capítulo 2 en el verso 15, donde la palabra de Dios dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Qué interesante lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 2, verso 15 del libro del Génesis. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Alguno pensará que lo puso ahí para que comiese de todos los frutos y estuviese recostado a la sombra y pudiese pasar ahí un momento agradable de descanso. Pero saben, no fue así. Dios tenía un plan para el hombre. Y continúa diciendo el versículo que Dios lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. ¿Esto qué significa? Que Adán fue puesto ahí con un propósito especial de Dios, y era para que lo cultivara. Si Adán iba a cultivar el huerto del Edén, ¿qué oficio era el que iba a tener ese hombre? De hecho, el primer oficio establecido en la tierra para el ser humano, él iba a ser un agricultor. ¿Amén? Claro que sí, cultivar la tierra es ser un agricultor. Ese fue el primer oficio. ¿Qué tenía que hacer Adán de acuerdo al versículo? ¿Qué más tenía que hacer? Tenía que cuidarlo. Entonces él iba a cultivar, iba a labrar la tierra y lo iba a cuidar para su creador, para el dueño del huerto del Edén. ¿Quién era el dueño del huerto del Edén? Así es, Dios. La Biblia dice que es el dueño de todo. Saben, el Señor estableció el trabajo para beneficio del hombre y lo estableció antes del pecado, por lo que no debemos de pensar que el trabajo es una maldición. Algunos maldicen en la mañana cuando abren los ojos y ahí mismo en la cama sin levantarse están maldiciendo el trabajo. Saben, el trabajo es una bendición porque es el sustento que nos permite mantener a nuestras familias. Amén. El Señor, repito, estableció el trabajo para beneficio del hombre y lo hizo antes del pecado. Y digo esto porque el pecado, la desobediencia, se registra hasta en el capítulo 3 del libro del Génesis. Entonces, antes del pecado, ya Dios había establecido que Adán iba a cultivar e iba a cuidar el huerto del Edén. Teniendo claro que el trabajo es una bendición, vamos a ver si Dios en su gran sabiduría también ordenó la cantidad de tiempo que el ser humano debía de trabajar. A través de Moisés, Dios le dijo que le dijera a sus hijos, al pueblo de Israel, cuánto tiempo debían de trabajar, y lo hizo en días. Entendiendo que una semana tiene 7 días, que todos conocemos de antemano, Dios le dijo de la siguiente manera a Moisés para que le dijera a su pueblo. Eso está en el libro del Éxodo, capítulo 34, verso 21. Y la orden de Dios para trabajar es: 6 días trabajarás. ¿Cuántos días?
6 días, dice la Biblia, trabajarás y harás toda tu obra. Qué maravilloso. Pero Dios dice que la semana tiene 7. Dios dio un día de descanso, del cual trataremos en otro tema, pero efectivamente Dios estableció únicamente 6 días de trabajo, únicamente. Deben de trabajar todos los seres humanos, todos aquellos que han alcanzado la edad suficiente deben trabajar desde el punto de vista bíblico. ¿Y qué pasa con aquellos que se resisten al trabajo? ¿Qué pasa con aquellos que no quieren trabajar? ¿Qué dice la palabra de Dios? La Biblia es amplia en esto. A través de San Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 10, San Pablo dice: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Así es que si en nuestra casa alguien con edad de trabajar se resiste a hacerlo, la Biblia dice que no coma. ¿Quiénes se merecen el alimento? Aquellos que todavía no tienen una edad para trabajar o que trabajan. Pero el que no trabaja, la Biblia dice claramente a través de San Pablo que no coma. ¿Qué pasa con este tipo de personas que son negligentes para el trabajo, que no les gusta trabajar? La Biblia es clara, y Salomón, en su gran sabiduría, el hombre más sabio de la Biblia, reconoció y lo dejó escrito en el Proverbio 10, versículo 4, donde dice él: la mano de los negligentes empobrece. ¿Qué pasa con la mano de aquellos que no quieren trabajar? La Biblia dice: empobrece. ¿Mas qué sucede con aquellos que les gusta trabajar? Que después de que otros se van a su casa, ellos se quedan trabajando un rato más. Dice la Biblia: la mano de los diligentes enriquece. ¿Qué pasa con aquellos que trabajan más? Enriquecen, dice la palabra de Dios. ¿Y qué pasa con aquel que enriquece? Note lo que dice el Proverbio 12 en el verso 24. Dice: la mano de los diligentes señoreará. ¿Qué significa esto? La mano de los diligentes señoreará. Pero ¿qué pasa con los negligentes? Ese mismo versículo 24 del capítulo dice: mas la negligencia será tributaria. ¿Qué es ser tributaria? Aquellos que siempre pasan pagando. Pagan préstamos, pagan intereses, todo lo tienen que comprar a plazos, todo lo tienen que comprar fiado. Saben, para este tipo de personas, para este tipo de familias, es importante que seamos más diligentes. Es importante que no solamente sobre un miembro de la familia recarga toda la responsabilidad bajo sus hombros, sino que otros se unan a mejorar la calidad de vida de esa familia mediante la diligencia. Dice la palabra de Dios en el Proverbio 12, verso 27: haber precioso del hombre es la diligencia. ¿Qué dice la Biblia? Haber precioso del hombre y la mujer es la diligencia. Es la mejor herencia que cualquier ser humano pueda tener. Diligencia, disposición para hacer las cosas ya y no mañana. Quiero recordar un dicho que me enseñó mi papá y decía: no dejemos para mañana lo que se puede hacer hoy. Eso es ser diligente. Sabes, en el Proverbio 18, versículo 9, las Santas Escrituras
la palabra de Dios, condena la holgazanería. ¿Qué es holgazanería? Vagabundería. La Escritura condena la vagabundería, al mismo tiempo que alienta la diligencia y el trabajo duro. Qué interesante. Entonces el Proverbio 18:9, a través de Salomón, un sabio escribió que la Escritura sagrada condena la vagabundería y exalta y alienta la diligencia y al trabajo duro. Amén. ¿Creen ustedes que el trabajo de la agricultura que le fue asignado a Adán en el huerto del Edén era sencillo, era fácil? No, era un trabajo duro. Sin embargo, Dios lo estableció de esa forma. Hoy en día hay infinidad de diferentes profesiones y trabajos más fáciles que el que le fue asignado a Adán. Amén. Esto es solo para reflexionar un momento. Dice la palabra de Dios que hay personas que difícilmente van a prosperar, porque lo que ganan, sea poco o sea mucho, lo malgastan en deleites, en bebidas y en perfumes o colonias. Dice el Proverbio 21:17, quienes difícilmente prosperarán o no van a prosperar: todos aquellos y aquellas que aman el deleite, que aman el vino y los ungüentos. Dice la Biblia, estos no se enriquecerán. ¿Qué pasará con estas personas? Nunca van a tener dinero en el bolsillo. ¿Quiénes? ¿Quiénes no van a tener dinero en el bolsillo? Los que les gustan las fiestas, los que les gustan las bebidas, los que les gustan andar bien perfumaditos. Nunca van a enriquecer, dice la palabra de Dios. Quisiera, con un ejemplo que es bíblico, recordarles que los ejemplos en la naturaleza nosotros debemos de aprender. Y esto lo dijo también Salomón, el sabio, en el Proverbio 6, versículos 6 al 8. Dice él: observa a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de mirar a las hormigas, muchas de las veces en fila. Van hacia un lugar y usted ve otras de regreso, cargando pesadas cargas de hoja que muchas veces superan su propio peso. Y ahí lo que están haciendo es almacenando alimento para el invierno, cuando se hace muy difícil de trabajar. El ser humano, de igual manera, debería preocuparse también por aprovechar los momentos en su vida cuando hay trabajo, cuando hay que hacer, para tener provisión, no solamente para los nuestros, sino también para aquellos necesitados. Dice un consejo del apóstol San Pablo cuando escribe a la iglesia de Éfeso. Está en el capítulo 4, versículo 25 y 28. Efesios 4, verso 25 y 28 dice: por lo cual, desechando la mentira,
hablad la verdad cada uno con su prójimo. Hablad, ¿qué? Verdad, dice, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y dice la Biblia, el que hurtaba, ya no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Qué es bueno? Trabajar, dice la Biblia. Trabajar con sus manos es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Este versículo tiene muchas cosas muy importantes. Primero, Pablo dice, mira, dejémonos de decir mentiras, digámonos la verdad con nuestro propio prójimo. Al fin y al cabo, somos miembros los unos de los otros. El que antes robaba, dice, ya no robe más, póngase a trabajar y haga con sus manos, dice, mediante el trabajo lo que es bueno. Y después de trabajar, dice, comparta con aquel que padece necesidad. Amén. En otras palabras, no solamente hemos de trabajar para nosotros mismos, sino debemos de auxiliar o ayudar a aquellos que lo necesitan. Amén. ¿Cómo debemos realizar o ejecutar nuestros trabajos? No importa dónde sean, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en la oficina, en el campo, donde sea que se realice el trabajo. Dice el consejo en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 23 y 24, que todo lo que hagamos, hagámoslo con todo el corazón, hagámoslo como para Dios y no para los hombres, sabiendo, dice, que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia. ¿Cuál herencia? La herencia de la vida eterna. Amén. Y dice, hagamos todas estas cosas de corazón como para Dios, porque nosotros le servimos a Jesucristo. Amén. Somos servidores, somos siervos de Jesucristo. Por lo tanto, todo, dice la palabra de Dios, hagámoslo con corazón, como para Dios y no para los hombres. Amén. Así la Biblia declara. Amén. Definitivamente pidámosle a Dios que nos dé un corazón dispuesto, un corazón diligente para el trabajo, y no seamos vagos, no seamos perezosos, porque el Proverbio 21-25 dice que el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren hacer el trabajo. ¿Cómo debemos comportarnos en el trabajo ante nuestros jefes? Dice el apóstol San Pedro en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 18, dice, estemos sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente, dice, a los que son buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Qué consejo, ¿verdad? Dice, sujetémonos a nuestros patrones, no solamente a los que son buenos y son amables, sino también a los que son difíciles, dice la Biblia. En otras palabras, debemos honrar mediante la obediencia y el respeto a nuestros empleadores. Amén. Así dice la palabra de Dios. Recuerden que el trabajo no solamente debe beneficiarnos a nosotros y a nuestras familias. Por nuestro trabajo, nosotros hemos de ser bendición a aquellos que padecen necesidad. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 35, en todo esto, dice San Pablo, os he enseñado
que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras de Jesús cuando dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Amén. La Biblia nos insta a todos los seres humanos, y este es un consejo del apóstol San Pablo, nos insta a todos a tener paz y a tener tranquilidad. La Biblia nos invita a que nos ocupemos en vuestros negocios y a que trabajemos con nuestras manos de la manera que el apóstol nos ha mandado, a fin, dice, de que nos conduzcamos honradamente. Y honradamente es dedicar el tiempo laboral al trabajo. Amén. Dice la palabra de Dios: tenemos que compadecernos también de aquellos que tienen necesidad, siempre y cuando lógicamente nosotros podamos. Amén. Así lo dice la palabra de Dios. Recordemos en Romanos 8:28 que todas las cosas que nos pasan a nosotros nos suceden para bien. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Algunos se sienten tristes al mirar a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, teniendo más. Sin embargo, la santa palabra de Dios no nos pide que seamos conformistas. Sin embargo, siempre debemos de mirar también hacia abajo y no solamente hacia arriba. Dice la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 8, que nosotros debemos aprender a estar contentos con lo que tenemos. Y textualmente el versículo de primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8 dice: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Qué dice la Biblia? Si tenemos alimento y si tenemos cómo abrigarnos, dice la Biblia, estemos contentos con esto. Luego Pablo, cuando escribe a los hebreos en el capítulo 13, versículo 5, les dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. Sean vuestras costumbres, ¿qué? Sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Jesús dijo: no te desampararé ni te dejaré. Amén. No importa cuántas sean limitaciones que nosotros tengamos en algún o algunos momentos de nuestra vida, confiemos en Dios, pongamos a Dios en primer lugar, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, dice la Biblia, vendrán por añadidura. Amén. Y confiemos en la promesa de Dios de que no nos va a desamparar ni nos va a dejar. Y recordemos las palabras del rey David en el Salmo 37, versículo 25, cuando dijo: joven fui y he envejecido, y yo no he visto un justo desamparado, ni a su familia que mendigue pan. Amén. Por eso, recordemos hacer el bien a quien es debido. Dice la palabra de Dios en el Proverbio 37, en el Proverbio 3,
verso 27 y 28. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. ¿Cuándo es que tenemos poder para hacer el bien? Cuando tenemos dinero en el bolsillo, cuando tenemos trabajo. Dice Dios, no te niegues a hacer el bien cuando es debido. No digas a tu prójimo, anda, regrésate a tu casa y regresa mañana que yo te daré. Cuando tú tienes en tu casa o en tu bolsillo que dar. Amén. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces, acostumbrémonos a ayudar. Saben, la Biblia está llena de consejos para que nosotros podamos mejorar nuestras propias economías. Sin embargo, debemos aplicar las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, las que hemos presentado en esta hora. Si hacemos los consejos que hemos presentado en esta hora, tu economía y la de tu familia va a mejorar. Pero si hacemos lo contrario, difícilmente vamos a hacerlo. Es necesario hoy en día que más miembros de nuestras familias se incorporen al trabajo con una actitud diligente. Los consejos están dados. Tú y tu familia tienen la última palabra. Recuerda que las ventanas de los cielos están abiertas y dispuestas para que las bendiciones caigan abundantemente. Pero las bendiciones vienen cuando nosotros hacemos la parte que nos corresponde. El trabajo es una bendición, se dio para beneficio del hombre, jamás ha sido una maldición.